Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Queridos amigos, se está hablando mucho de las reformas y de la reforma laboral en particular. La ministra de Trabajo, muy oronda, dice que eso le da plena estabilidad a los trabajadores que están desempeñando sus tareas. Es imposible removerlos. La inamovilidad como regla, cuando en los países desarrollados, en los Estados Unidos, por ejemplo, la movilidad es la regla de oro del sistema laboral. ¿Qué nos dice nuestro profesor y amigo Luis Guillermo Vélez Álvarez? Profesor, muchísimo gusto de tenerlo otra vez en La Hora de la Verdad. Mucho gusto, doctor Londoño. Me encanta saludarlo a usted, a Demar, a sus oyentes. ¿Cómo están? Bien, señor, y muy interesado en que usted nos diga qué opina de esta reforma laboral examinada desde la perspectiva económica, que es la que usted domina. Doctor Londoño, esa reforma pues tiene tres aspectos fundamentales. El primero es el que tiene que ver con el contrato laboral, que usted ya señaló ya esa una de sus implicaciones, estabilidad absoluta. El segundo es el que tiene que ver con la forma en que quieren tratarse en esa reforma laboral las nuevas formas de trabajo, en particular asociadas al desarrollo de la tecnología, en particular los trabajadores independientes, el trabajo independiente. Y el otro, que lo que tiene que ver con el aumento del poder sindical. Ayer la ministra salía en una publicación internacional diciendo paladinamente que la reforma laboral no era para generar empleo. Y en efecto, la reforma general no es para generar empleo. La reforma laboral es fundamentalmente para acrecentar el poder de los sindicatos y más específicamente el poder de las confederaciones, la principal de las cuales es la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, desde hace mucho tiempo controlada por la extrema izquierda. Ese es el principal propósito de la reforma laboral. Voy a referirme entonces, en primer lugar, al asunto del acrecentamiento del poder sindical, la reforma laboral. Los sindicatos nacen del desarrollo de la libertad de asociación, muy importante la libertad de asociación. Pero la libertad de asociación supone también pues la libertad de no asociarse. ¿Se tiene libertad de asociarse? Claro que se tiene libertad de no asociarse, porque de lo contrario no sería ninguna libertad. La reforma laboral convierte en obligatoria la asociación y acaba por completo, yo creo que con la libertad más sagrada que tiene el individuo sobre su propio trabajo, que es decidir cómo usa, cómo emplea, cómo se contrata, porque es que el trabajo, lo decía Adam Smith, es la propiedad fundamental del ser humano, porque es a partir de ella donde surgen todas las otras propiedades, todos los otros patrimonios. Y la reforma laboral acaba por completo con el derecho de la gente de contratar, de decidir dónde trabaja, cómo trabaja, en qué condiciones, y se lo entrega a las confederaciones sindicales, a la CUT, al monopolio de la CUT. La reforma establece cosas, ya de por sí había, doctor Londoño, en la legislación laboral, pues cosas muy, muy aberrantes. Todo el poder de los sindicatos se basa en la coacción legalizada. Los sindicatos tienen un poder de coacción, tienen el poder de coaccionar a los trabajadores no afiliados, les llaman los esquiroles, cuando no
desean entrar en huelga, porque entre otras cosas esta reforma vuelve obligatorio el derecho de huelga. Todo el mundo tiene que participar obligatoriamente en la huelga. Y la otro poder de coacción en el que basa su poder los sindicatos, pues es la limitación, casi la expropiación de la propiedad, pues de los capitalistas, de los empresarios, de los dueños de las empresas, que prácticamente pierden el control de esto cuando quieran hacerlo los sindicatos. Entonces, todo ese poder de los sindicatos se refuerza. Es obligatorio pagarle a los sindicatos, aunque no se esté afiliado. Los sindicatos quedan prohibidas completamente las negociaciones, los acuerdos, recuerda, las negociaciones salariales por fuera de los sindicatos y por supuesto las negociaciones salariales y de condiciones de trabajo individuales. Las confederaciones podrán afiliar trabajadores directamente, entonces saltándose los sindicatos de empresa. Y los sindicatos de empresa van a ser sustituidos por sindicatos de industria, que el daño de los sindicatos de industria es mucho mayor. Porque es que cuando un sindicato logra un salario restrictivo, entonces está sacando del mercado una serie de personas que estarían dispuestas a trabajar por un salario menor. Entonces, eso me parece que es el aspecto más aberrante, más monstruoso de esta reforma laboral. Y a eso hay que añadir que se les va a entregar a esas confederaciones, a esos sindicatos de industria, se les legaliza la huelga en los servicios públicos. Usted se imagina, esta gente teniendo el poder de quitarnos la energía eléctrica, el gas, de dejar de recorrer las basuras, el agua, ¿en manos de quién vamos a quedar? Entonces ese es un aspecto muy problemático, muy tenebroso, muy peligroso de esta reforma laboral. Y tiene razón la ministra cuando dice que no le importa si la reforma laboral genera o no empleo, sino porque su propósito es claramente aumentar el poder del sindicato, el poder de la CUT, controlada desde hace muchos años por el Partido Comunista al que está afiliado la señora ministra de Trabajo, doctor Londoño. Bueno, usted nos está diciendo unas cosas que son de una gravedad extraordinaria y que el país tiene que meditar sobre ellas, doctor Vélez. Es que esto no ha sido discutido, esto no ha sido analizado. Este poder atroz de los sindicatos sobre las empresas es la ruina del sistema empresarial colombiano. ¿Quién funda una empresa en esas condiciones y quién es capaz de mantenerla? Cuando el dueño real de la empresa es la CUT. Así es. A esa situación es a la que vamos a llegar. A esa situación es a la que vamos a llegar. Y entonces esto se agrava también pues con todos los otros dispositivos. Déjeme hablar ya de otro que me parece sumamente importante, que es lo que tiene que ver con el trabajo independiente. El trabajo independiente. El trabajo independiente es muy importante en Colombia y en el mundo. Le voy a dar un dato a usted y a sus oyentes. Cuando uno mira las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto por el lado de la remuneración de los factores, se encuentra que el 38% son salarios, 72% utilidades de las empresas, 10% otras rentas de propiedad, es decir, intereses, rentas del suelo, alquileres, y 27% rentas mixtas. El 13% restante son impuestos a la producción, impuesto el IVA y aranceles y cosas de esas. Rentas mixtas, es decir, rentas que provienen del ejercicio de la actividad de alguien que es dueño de sus propios instrumentos, de sus propias instalaciones productivas. ¿Cuál es el caso de estas personas que se valen de las plataformas como Uber, como Rappi, como Airbnb para ampliar sus posibilidades para llegar a un mercado más amplio? Porque esa es la naturaleza de las plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas son antes que nada espacios de oferta y demanda que
que permiten el encuentro de oferentes y demandantes de diversos servicios. Y entonces esto lo quieren volver también un contrato laboral, lo cual sería ruinoso para los gestores de las plataformas, pero también ruinoso para las personas que las utilizan para vender sus servicios. Un muchacho que trabaja con una moto o con una bicicleta como repartidor es dueño de su moto, es dueño de su bicicleta, y la plataforma le permite ofrecer su servicio y estar en contacto. Entonces, han querido convertir esto en una relación laboral, y eso no tiene los presupuestos fundamentales de la relación laboral, doctor Londoño, cuáles son la propiedad de los medios productivos en manos de una parte y el otro una relación de subordinación. Eso es relación laboral, eso no se da en esta cosa. Esta cosa de la relación entre las plataformas y sus usuarios es, y usted sabe mucho más de eso, cae dentro del dominio de la teoría del negocio jurídico, donde hay voluntades libres de asociación. Entonces eso lo quieren volver una relación laboral, pues en contra por completo de toda la lógica que hay allí, de todas las características económicas. Entonces eso es nefasto también porque va a causar mucho más desempleo. Y lo otro, pues es, usted ya se ha comentado, esto se ha comentado también mucho, es lo de el contrato laboral. Es decir, la legislación laboral actual es de por sí estúpida. Cuando la razón más obvia para prescindir de un trabajador es el hecho de que no existan ingresos con que pagarlos, porque todos los ingresos con los que se pagan los salarios, los intereses, las rentas, los alquileres, todo procede de la venta del producto en el mercado. Cuando una empresa no va, eso es lo que pasa permanentemente en el mercado, empresas que entran, empresas que salen, no hay con qué pagar salarios, pues se prescinde de los trabajadores. Aquí no, aquí se quiere volver permanente la relación laboral y eso pues va a generar más desempleo, más informalidad. Pero eso no le importa a la ministra, porque el objetivo de la reforma laboral es el fortalecimiento de ese poder sindical. Y ese es un aspecto sobre el cual no he visto ni que la ANDI, ni que FENALCO, ni que los grandes empresarios del país hayan llamado la atención, doctor Londoño. Eso es de una gravedad extraordinaria. No se ha llamado la atención sobre los temas esenciales. Lo de estas plataformas no solamente es ruinoso, es que es imposible. ¿Qué hace el que maneja la plataforma con unas personas que están, nadie sabe dónde, nadie sabe haciendo qué, y que solamente aparecen en el momento en que dice, tengo un mensaje para mandar, o una carga para llevar, una tarea por cumplir? Ahí aparece. Antes Claro. no se sabía dónde estaba. ¿Dónde está la subordinación jurídica? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la posibilidad de manejar esa plataforma? En ninguna parte. Las van a desaparecer y son centenares de miles de empleos, ¿no? Así es, doctor Londoño, así es, doctor Londoño. Por eso a uno le parece un mensaje tan cínico, tan descarado, el de la ministra, cuando dice que es que esto no es para generar empleo. El problema más grave de este país es el hecho de que, doctor Londoño, cuando uno mira las estadísticas de empleo, en los últimos 20 años, jamás la tasa de desempleo, incluso en periodos de altísimo crecimiento, ha caído por debajo del 8%. Y la informalidad siempre ha estado en el 49, en el 50%. ¿A qué se debe eso? A una legislación laboral absurda, a una legislación laboral que impide la libre negociación, que impide la libre contratación, que impide la fluidez del mercado, y eso lo quieren restringir aún más para darle poder a las confederaciones sindicales, para darle poder a la CUT, como reconoce abiertamente la ministra. Entonces ahí están. Yo quisiera llamar la atención sobre esos capítulos, sobre esos artículos, los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 62. Esos son los artículos que fortalecen ese poder de la burocracia sindical confederada,
que es colmada de prebendas, rodeada de barricadas de garantías. En esta cosa puede vetar que los sindicatos que considere patronales. En fin, eso es terrible, esta cosa del poder sindical. Ahora, una última observación. El poder de esos sindicatos beneficia a un escaso millón de trabajadores, que son los afiliados a sindicatos, y castiga, reduce y castiga a 24 millones restantes de trabajadores que conforman la fuerza laboral. Esa es la situación con ese poder sindical, doctor Londoño. ¿Cómo le parece? Pero la ministra de Trabajo dice que su reforma no es para generar empleo, que eso la tiene sin cuidado, que lo importante es que el empleo sea inamovible. El trabajador no pueda ser despedido en ninguna circunstancia y que sea el sindicato y sobre todo la central de sindicatos, la CUT específicamente, la que maneje las cosas a su amaño y que termine por acabar de destruir la fuerza laboral en Colombia. ¡Qué horror! La informalidad es la tragedia nacida de los factores que usted menciona. Usted lo dice con toda claridad. Y ahora, después de esto, ¿qué quedará del país si es que este esperpento de reforma fuere aprobado en el Congreso? Esperamos que no, doctor Vélez. Esperamos que no. Ojalá que no. Y ojalá que los partidos, que los gremios, que las personas pongan el ojo en esta reforma. Yo creo que esto puede ser más nefasto para el país que la reforma de la salud y que la pensional, con todo lo mala que esas reformas son. ¿Qué tal esto? Doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, muchísimas gracias por esta lección oportunísima que usted le ha dado al país. Que abran el ojo las organizaciones gremiales, que abran el ojo los patronos, que abra el ojo el colombiano de buena voluntad. Van a destruir el trabajo fortaleciendo solamente a las centrales obreras, que serán como las de Venezuela, ¿no es cierto? Las de Venezuela hoy, para que la gente tenga que salir corriendo de Colombia porque no hay trabajo, no hay movilidad, no hay posibilidades de empleo, no hay lucha contra la informalidad. Doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, muchas gracias por estar otra vez en la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño. Me gusta saludarlo. Un abrazo. Que esté muy bien.